A ver, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra santo? Casi siempre pensamos en una meta lejanísima, ¿verdad? Algo casi inalcanzable. Pero la Biblia nos presenta algo mucho, mucho más profundo. Hoy vamos a desglosar una de las doctrinas más importantes de la fe, la santificación. Y no como un ideal, sino como una realidad que ya fue declarada y una promesa que es totalmente segura. Para empezar, hay una frase que de verdad lo resume todo de una manera increíble. ¡Wow! Esta frase del teólogo John Owen es potentísima. Es que captura la esencia de lo que Dios hace en la salvación. No es una simple mejora, no es un rescate a medias, no. Es un traslado completo. Es pasar de una realidad a otra, del estado de muerte a una vida de verdad. Piénsenlo, es la diferencia entre que te saquen de la tumba y te dejen ahí parado en el cementerio, a que te saquen de la tumba y te sienten en un trono. Esta idea es fundamental, es la base para entender qué significa eso de haber sido santificado. Entonces, la base de todo esto es un cambio de ciudadanía, un traslado que hizo Dios por su propio poder. Como dice la carta a los Colosenses, es ser arrancados del reino de las tinieblas y llevados, de forma definitiva, al reino de Cristo. Ojo, no es algo que nosotros empezamos, es un acto que Dios hace en nosotros. Y aquí hay un detalle que es fascinante si nos vamos al idioma original. El verbo griego que se usa es metestesen. Este es un tiempo verbal que indica una acción que se completó, de forma total y definitiva, en el pasado. Y esto es clave, no es que nos ayudaron a escapar, no, es que fuimos arrebatados por completo de un dominio que era hostil. Es un acto soberano de Dios que cambia nuestra posición para siempre. Ya está hecho. Bueno, antes de poder construir el edificio de la santificación, necesitamos un cimiento que sea sólido como una roca. Y ese cimiento es la justificación. Es que es imposible entender cómo somos hechos santos en nuestro día a día, sin primero entender cómo somos declarados santos legalmente delante de Dios. Miren, esta tabla lo explica perfecto. La justificación es un acto legal, es instantáneo y completo. ¡Pum! En un momento Dios nos declara justos, cambia nuestro estatus. Y en esto somos totalmente pasivos. Es como un veredicto que recibimos por fe. En cambio, la santificación, esa es la obra interna, progresiva, que va cambiando nuestra naturaleza. Es un proceso que dura toda la vida y donde nosotros participamos activamente, cooperando con la obra del Espíritu Santo. El punto crucial es este. El cambio de naturaleza no puede ocurrir si primero no hay un cambio de estado legal. Juan Calvino lo expresó de una forma brillante. No podemos ir a Cristo y decir, a ver, me llevo el perdón de los pecados. O sea, la justificación, pero dejo aquí el llamado a la santidad, la santificación. No funciona así. Son dos bendiciones distintas, sí, pero inseparables. Ambas están en la misma persona, en Cristo. Dios nos santifica a alguien que sigue bajo condenación. Primero lo declara justo, y sobre esa base firme empieza la obra de hacerlo santo. Muy bien. Con ese fundamento ya bien claro, ahora sí podemos definir qué es exactamente la santificación. En su raíz, la idea central es ser apartados. Fíjense, tanto en el hebreo del Antiguo Testamento, con la palabra kadash, como en el griego del Nuevo Testamento, con agiazo, la idea es la de cortar o separar. Pero es una separación con un doble movimiento. Por un lado, somos separados del pecado y de su poder. Pero no nos quedamos en un lugar neutro. Al mismo tiempo, somos separados para Dios, dedicados exclusivamente para su servicio, para reflejar quién es Él. Para que se entienda mejor, podemos pensar en la santificación con dos aspectos que ocurren a la vez. Primero, hay una santificación que es definitiva. Es un acto único que pasa en la conversión y que cambia nuestra posición, nos aparta para Dios de una vez por todas. Y luego está la santificación progresiva, que es el proceso de toda la vida, donde esa nueva realidad se va haciendo cada vez más visible en nuestro carácter. Y claro, esto nos lleva a la realidad práctica de la vida cristiana. Si ya hemos sido apartados, ¿por qué la lucha con el pecado sigue siendo tan, pero tan real? Pues porque, aunque el dominio del pecado ya se rompió, su presencia todavía sigue ahí. Y es aquí donde entramos nosotros, en una participación activa.
El apóstol Pablo nos da un patrón clarísimo en Romanos 6. Observen el flujo, es súper lógico. Primero, parte de una verdad, un hecho. Son muertos al pecado. Debemos creer esto, contarlo como una realidad. Después vienen los mandatos que se basan en esa verdad. Uno negativo, no dejen que el pecado reine. Y uno positivo, preséntense activamente a Dios. Y todo esto, ¿saben en qué se apoya? En una promesa divina, una garantía. El pecado no tendrá dominio sobre ustedes. La obediencia fluye de la identidad que ya tenemos, y no al revés. Y bueno, el apóstol Juan lleva esto a un nivel todavía más profundo. Él dice que quien ha nacido de Dios no puede seguir practicando el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en esa persona. Esta simiente se refiere a la nueva naturaleza, a ese principio de vida divina que el Espíritu Santo implanta cuando nacemos de nuevo. Claro, al escuchar eso, la pregunta es inevitable y súper importante. Si esa simiente divina está en el creyente y dice que no puede pecar, ¿significa que se llega a un estado de perfección total, sin pecado en esta vida? La respuesta es un rotundo no, y es crucial que entendamos bien por qué. A ver, el texto de Juan no está hablando de actos aislados de pecado. Habla de la práctica continua, habitual, del pecado como un estilo de vida. La simiente divina no elimina la posibilidad de que pequemos, pero crea una incompatibilidad de fondo con el pecado. Un cristiano verdadero ya no puede vivir cómodo en el pecado. Cuando peca, esa nueva naturaleza se activa y genera convicción, dolor, arrepentimiento y un deseo profundo de volver a la comunión con Dios. La dirección de la vida cambió por completo. Me encanta cómo lo explica John Owen aquí. Es la diferencia entre un usurpador que arma una rebelión de vez en cuando y el rey legítimo que gobierna. Antes de la conversión, el pecado era el rey absoluto. Ahora Cristo es el rey. El pecado puede levantarse, puede causar problemas, claro que sí, pero ya no tiene la autoridad. Ya fue destronado y su derrota final está garantizada. Y esa garantía nos lleva al punto final, y el más glorioso de todos. Aunque nuestra participación en la lucha es real y necesaria, el éxito de nuestra santificación no depende, en última instancia, de nosotros, depende de Dios. Es súper importante que esto quede clarísimo. En la justificación éramos completamente pasivos. En la santificación somos activos, sí, pero Dios sigue siendo el agente principal. Él es la fuente de todo el poder. Él es el que inicia, el que sostiene y el que va a completar la obra. Nuestros esfuerzos son la respuesta a lo que Él hace, no son la causa. Este versículo es como una ventana que nos deja ver cómo funciona la santificación progresiva. La frase «somos transformados» está en voz pasiva y en un tiempo presente continuo. ¿Qué significa? Que estamos siendo transformados por alguien más, el Espíritu del Señor. Y es un proceso que va hacia arriba, de gloria en gloria. No es algo estático, es un avance constante hacia la meta final, ser como Cristo. Y aquí está la garantía definitiva. Nuestra seguridad no descansa en nuestra fidelidad, que, seamos sinceros, falla bastante. Descansa en la fidelidad de Dios, que nunca cambia. El mismo Dios que nos llamó a la salvación se ha comprometido a completar la obra de santificación en nosotros. Es una promesa categórica, inquebrantable. El que comenzó la buena obra, la va a terminar. Punto. Así que cerramos con esta reflexión. Entender que nuestra santificación final está garantizada por la fidelidad de Dios no nos lleva a la pasividad, a no hacer nada. Todo lo contrario. Nos da una esperanza inmensa y una confianza poderosa para enfrentar la lucha de cada día. No peleamos para obtener la victoria, sino que peleamos desde la victoria que Cristo ya aseguró y que Dios promete completar en nosotros. Y esa es una verdad que lo cambia absolutamente todo.